Dios bendiga en este día de nuevo con nuestro discipulado bíblico en casa. Hoy estaremos de nuevo en el libro de San Juan, en el capítulo 13, y estaremos meditando desde el versículo 31 hasta el versículo 38. Pero este pasaje que vamos a ver el día de hoy contiene un principio que es fundamental en la vida de todo creyente, de toda persona que se ha arrepentido y ha venido a los pies del Señor y es un seguidor de Jesucristo y es una persona que espera, gloria a Dios, la venida de Cristo, que espera el arrebatamiento. Recuerden que antes Jesucristo fue en el Antiguo Testamento profetizado de que Él vendría a la tierra, a su pueblo, al pueblo de Israel, pero parte del pueblo no le recibió. Pero Jesucristo vino para redimir a todo el mundo, y estaba el pueblo judío y estaba el pueblo gentil. Y Jesucristo vino de los judíos, gloria a Dios, para los judíos, pero también vino a morir en la cruz por todo, aún los que no son judíos, que éramos nosotros, pues recibimos, gloria a Dios, la salvación a través de Jesucristo. Y Jesucristo vino a confirmar, gloria a Dios, la salvación de Dios. Por eso Él es nuestro intercesor. Pero Jesucristo resumió la ley. No como muchas personas dicen, no, ya no se va. Lo que el Señor había enseñado en el Antiguo Testamento, Jesucristo lo resume en el Nuevo Testamento, gloria a Dios, y nos da principios elementales. Y dentro de esos principios elementales está este principio que vamos a ver hoy en nuestro tema. El tema de hoy se llama el nuevo mandamiento. ¿Por qué le hablé de esto? Porque me dolió mucho escuchar una persona de mucho conocimiento bíblico hablar, no sé si ustedes, yo le había hablado acerca de que Jesucristo vino, murió en la cruz del Calvario y Él vendrá. Y hay un misterio que se le fue revelado a Pablo y fue el misterio del arrebatamiento. El arrebatamiento es donde Jesucristo viene a buscar la iglesia. Gloria a Dios. La iglesia, ¿cuál es la iglesia? Los que han confesado y se han apartado del pecado y han venido a sus pies. Dios le da potestad de ser hijos y Jesucristo va a venir a buscar su iglesia en algo que después vamos a estudiar, que es el arrebatamiento. Y se supone que si usted es iglesia de Dios, es apartada para Dios. Y algo que me chocó, que el predicador él era un maestro, hablaba de que Jesucristo iba a venir y que cuando se viniera el arrebatamiento, que el arrebatamiento es donde nosotros vamos a ser levantados en el aire y los muertos en Cristo pues van a resucitar primero y el Señor lo va, o sea, antes de nosotros, el Señor va a venir, los muertos que murieron, que son hijos de Dios, se van a levantar primero y después los que hayamos quedado vamos a ser transformados en el aire con Él. Pero eso lo va a hacer a través de su Espíritu. Entonces, ese predicador decía, cuando Cristo viniera, o sea, que él no cree que el Señor va a llevar uno sí, uno no, pero él hablaba de que Jesucristo iba a venir y que aún nosotros, lo de la iglesia, que estemos en pecado, pues vamos a ser levantados en pecado también.
Entonces yo ahí tengo mis reservas de que hay una diferencia entre el que no es de Dios y en el que es de Dios. En el que es de Dios, el pecado ya no lo practica. Y hay una diferencia que a veces la persona escucha que dice que el Señor es nuestro abogado, que si pecáremos, Él es justo y nos va a perdonar. Eso lo sabemos, pero ¿qué pasa? Si una persona peca y se arrepiente y le pide perdón al Señor, ahí sí el Señor es justo. Pero si la persona está en pecado y no se ha arrepentido, esta persona, no sé si fue como que no expresó bien el término, pero lo que se entendió fue eso, que no importaba, como era iglesia de Dios, iba a ser levantada. Pero es que la iglesia de Dios tiene características específicas, y la iglesia que va a ser levantada es la iglesia que está perseverando en el Señor, lo que están permaneciendo en la palabra del Señor y siendo guiados por su espíritu, porque el Señor habló de que los que son hijos van a ser guiados por el Espíritu Santo. No es que un cristiano no vaya a caer en una tentación, pero no puede permanecer en el pecado, y permaneciendo en el pecado el Señor lo va a levantar. Eso se sabe, o sea, para mí que no procede. Entonces hoy vamos a ver algunos términos dentro de esta lectura que vamos a ir. Por eso quise que vayamos para aclarar un poco más, porque esto se lo hablo porque hay que estar claro de que los que están en el Señor no que no van a pecar, porque mucha gente piensa, no, es santo, somos santos, pero hay momentos en que puede ser que en un descuido de no estar en la oración, como el Señor dijo, que oráramos para no entrar en tentación, pues caemos en una tentación y realmente estamos en un momento de pecado, pero nos damos cuenta, nos arrepentimos y pedimos perdón. Ay, Señor, perdóname. Pero los que no se arrepienten, no creo que se vayan a ser levantados en la segunda venida, en el rapto, que el Señor va a llamar su pueblo y después el Señor va a venir a tratar en esa segunda venida con el pueblo de Israel. Porque los que aún las personas que han confesado a Jesucristo, que están siendo de Dios en estos momentos, que creen que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todos nosotros, son la iglesia del Señor. Esa iglesia es la que Él va a levantar, pero esa iglesia tiene características que la va a identificar como iglesia de Jesucristo, porque no todos los que están en la iglesia, no sé si ustedes saben, pues son creyentes, o sea, no son iglesias de Dios. O sea, la iglesia de Cristo, vamos a hacer el cuerpo de Cristo, porque Jesús dijo que su iglesia es su cuerpo mismo. Entonces, el que está en el cuerpo permanece en Jesucristo. Y ustedes van a ver que a través de nosotros conocer la palabra, algo que el Señor dijo, si permanecéis en mí, gloria a Dios, mis palabras permanecen en ustedes, gloria a Dios. Entonces el Señor habló de permanencia. O sea, tenemos que estar pegados a esa vid que es Jesucristo, pero separados de Él, el Señor dice que nada podemos hacer. Entonces, cuando el pecado lo que hace es que nos separa de Dios, entonces tenemos que tratar cada día de permanecer en Jesús. Por esto, antes de irnos a nuestro tema, vamos a irnos a Primera de Juan 3, del 5 al 9. Juan era uno de los discípulos de Jesús
Y miren él lo que habló en Primera de Juan 3. Vamos a leerlo desde el 5. Ajá. Entonces vamos a ver lo que nos dice. Dice la palabra acá. Dice desde el 5, capítulo 3, versículo 5. Dice, y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, hablando de Jesús, y no hay pecado en él. O sea, Jesús apareció para quitar el pecado y no había pecado en él. Y dice el 6, todo aquel que permanece en él, o sea, nosotros, no peca. O sea, hablando de nosotros, todo aquel que permanece en él. Si quieren subrayarlo, este versículo, para que lo estudien, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Miren la diferencia que él dice acá. Es muy lindo este versículo 6 de Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 6 de todo aquel que permanece en él, hablando de Jesús, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. O sea, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, escúcheme, es justo como él es justo. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo, gloria a Dios, como él es justo, hablando de Jesús. Y dice el 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué quiere decir acá en el 8? Que el pecado es obra de Satanás. Pero dice acá que porque el diablo peca desde el principio. Entonces, ¿para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras de Satanás, que era el pecado. Y dice el 9, todo aquel que es nacido de Dios. Recuerden que todo el que nace, el que viene a Dios, a todo el nacido de Dios, es aquel que cree en Jesucristo. Cree que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que a través de esa muerte nosotros hemos recibido el perdón, gloria a Dios, y la salvación de nuestras almas. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Miren otro principio. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Gloria al Señor. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Lo leí hasta el 10, era hasta el 9 que estábamos, pero dice que todo aquel, decía el 9, que es nacido de Dios, no practica el pecado. Es la esencia que quería que tuviéramos en nuestros corazones. El que es nacido de Dios no practica. Por eso hay que vivir un evangelio real. El Señor dijo, por falta de conocimiento perece el pueblo de Dios. Si usted es nacido de Dios, no puede practicar el pecado, porque la simiente de Dios es santa. Gloria a Dios. Y todo aquel que permanece en Jesucristo no peca, porque todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Eso es algo que tenemos que tener claro, porque ya veo que a veces hay hasta predicadores enseñando cosas que no deben ser. ¿Por qué? Porque si ya en Cristo nos quitó el pecado,
No podemos volver a practicarlo si hemos venido, si estamos permaneciendo en Él. Hay una corriente que dice que no perdemos la salvación, porque es un regalo, es un don. Sabemos que es un don gratuito, solamente lo recibe con creer. Pero si tú ese don, ese regalo, tú te apartas de ese regalo que es Cristo, claro que va a haber consecuencia, porque Jesús dijo, a los que permanecen son los hijos, gloria a Dios. Así que vámonos, porque no podemos, para no extendernos mucho, vámonos a nuestro tema de hoy, que es el nuevo mandamiento que Jesucristo nos dio a todo el mundo, que ha conocido a toda la iglesia de Dios. Él nos dio un mandamiento nuevo para que vivamos dentro de ese mandamiento. Juan 13:31, que es que nos toca, dice entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, hablando Jesucristo. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Era al cielo que sea. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. O sea, una de las cosas que nos va a identificar a nosotros los creyentes es que tuviéramos amor los unos por los otros. Y este mandamiento, Jesucristo dice que es un mandamiento nuevo que Él nos daba, que os améis unos a otros como yo os he amado, también os améis unos a otros. ¿Cómo Jesucristo nos amó? Entregándose, dando todo por nosotros. Él dio su vida. Por eso cuando Él iba a morir, Él decía, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque cuando Él entregó su vida, fue algo desastroso. Él decía, incluso Él le dijo a los discípulos, oren conmigo, porque era una copa amarga, gloria al Señor. Él dio la vida por todos nosotros. Así Él dice, como yo os he amado, así ámense, dando el uno por el otro. Sacrificado, o sea, fue un amor sacrificado, gloria al Señor. Se nos hace difícil, pero el amor que Cristo dio fue entrega, fue dar. Incluso en el pasaje que estudiamos anteriormente, no recuerdo si fue la semana antes de cuando Judas lo entregó, hablábamos del servicio, de servirnos los unos a los otros. El Señor nos mandó. Él mismo, como el rey, se quitó la toalla y empezó a enjuagar los pies de los discípulos. Aún Pedro, no quería, porque era el rey iba a hacer esto, pero él dijo, es necesario que lo haga para que les sea, gloria a Jesús, de enseñanza a ustedes de que deben de servirse los unos a los otros. Y aquí nos habla de que este mandamiento que Él nos dejó es para que nos amemos los unos a los otros
y un amor sacrificado, gloria al Señor. Así que este es un mandamiento nuevo y es un mandamiento y él dice que hay algo que nos va a identificar ante los demás, que es que tuviéramos amor los unos por los otros, gloria a Dios. Dios te bendiga.